Bien, muchachos, vamos a ver un poco sobre las aplicaciones de leyes de seno y coseno. Luego de haber explicado cada una de ellas, cuándo se van a usar, vamos a ver algunas aplicaciones que nos encontramos en el libro de texto y que muchas veces pues nosotros también las podemos ver dentro de nuestro entorno. Un ejemplo dice: un herrero desea construir un columpio usando dos triángulos isósceles en sus extremos. Si el ángulo distinto mide 30 grados, dice, y el lado opuesto a este quiere que mida 1 metro, ¿cuánto debe medir los otros dos lados? Vaya, ese aparece en el libro de texto entre los problemas que hay que resolver. Y bueno, ahí está el columpio formado por dos triángulos isósceles. Recuerden ustedes que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Esa definición la veíamos anteriormente. Bueno, vamos a tratar de sacar ese triángulo. Ese triángulo pues es prácticamente este que usted observa en esa imagen. Y le vamos a poner los datos. El ángulo de 30 grados que aparece ahí. Luego dice 1 metro. Va, entonces nosotros vamos a hallar, vamos a decir que en un triángulo isósceles, dos de sus ángulos tienen la misma medida. Es decir, si dos lados son iguales, pues dos ángulos también son iguales. En este caso vamos a decir que esos dos ángulos miden lo mismo, ¿verdad? Lo vamos a identificar como alfa a los dos, porque tienen la misma medida. Va, entonces, el lado 1 y el lado 2, pues también son iguales, por ser isósceles. Bien, aquí lo que tenemos que definir es qué vamos a usar, si ley de seno o ley de coseno. De acuerdo a lo que hemos explicado anteriormente, ahí conviene usar la ley del seno. Va, pero antes, fíjese bien, vamos a encontrar el ángulo alfa. Sabemos que la suma de los tres ángulos siempre es 180 grados. Entonces, alfa más 30, pues nos da 180. Ahora bien, ¿cuánto es alfa más alfa? Sería 2 alfa y nos queda 2 alfa más 30 igual a 180. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a despejar ese 30 grados, lo vamos a pasar al otro lado y nos queda 180 menos 30. Si nosotros restamos eso, nos queda 150 igual a 2 alfa. Para saber el valor de alfa, vamos a despejar, ¿verdad? Ese 2, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir y nos queda 150 entre 2. Quiere decir entonces que alfa tiene un valor de 75 grados. Bueno, ya teniendo los dos valores de los ángulos, ya como son iguales, miden lo mismo, 75 y 75, ahora vamos a utilizar la ley del seno para encontrar el lado 1. Entonces, ¿por qué usamos ley de seno? Porque tiene las características que ya explicábamos cuando utilizar la ley del seno. Entonces, ¿qué vamos a igualar? Bueno, vamos a igualar lado 1 con el seno de 75 grados, lo vamos a igualar con 1 entre seno de 30 grados para poder resolver. A partir de acá, usamos una calculadora y sacamos, por ejemplo, el seno de 75 grados y dividimos 1 entre seno de 30. Al hacer esos procedimientos, vamos a obtener esos resultados. El seno de 75 es 0.9659 y 1 entre seno de 30 pues nos da 2. Ese 0.9659 lo vamos a pasar a multiplicar con el 2 y nos queda esa expresión. Y finalmente podemos decir que el lado 1 tiene una longitud aproximada de 1.93 metros. Ahora, como lado 1 y lado 2 son iguales por ser isósceles, podemos decir entonces que el lado 2 también mide 1.93. Siendo entonces la solución de ese problema usando ley de seno en ese caso. Vamos a pasar a otro ejemplo, siempre de aplicaciones de leyes de seno y coseno que están en el libro de texto. Vaya, aparece otro ejemplo. Mire, dice: un granjero tiene un establo y necesita hacer un corral extra.
Para ello tiene un lazo de 38 metros y piensa atar el lazo como muestra ahí la figura. Nos preguntan si tiene el granjero suficiente lazo si los nudos están a una distancia de 4 metros. Bueno, entonces se nos forma ese triángulo con esas medidas y nosotros lo que tenemos que ver es si estos lados, si este lazo le alcanza a él para hacer ese corral. Tiene que tener 38 metros. Si usted suma 17 más 4, ahí ya le da 21 metros, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiene que medir el otro lado del lazo para que sumen los 38? O sea, ¿esto cuánto tiene que medir esta parte? Tendría que medir también 17 metros, ¿verdad? 17 metros. Saquemos ese triángulo más o menos, esa es la figura que se forma del triángulo ahí. Y sus medidas pues son 35 grados, 4 metros, 17 metros. Entonces vamos a hallar cuánto mide ese lado. Este lado tiene que medir por lo menos 17 metros para que se cumplan los 38 metros que necesita para hacer el corral. Veamos si el granjero tiene la medida exacta del lazo para hacer su trabajo. Entonces vamos a usar ley de coseno. ¿Por qué usamos ley de coseno? Bueno, ya vimos en clases pasadas que cuando tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, entonces usamos ley de coseno. La ley de coseno pues está establecido de esa manera que el cuadrado de uno de los lados, en este caso la incógnita, es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados menos el doble producto de esos lados conocidos por el coseno del ángulo que se comprende entre ellos. Ahí está la fórmula que usted también ya la tiene en su cuaderno. Ahora, desarrollando todo eso, nos queda esa respuesta. 16 al 4 al cuadrado es 16, 17 al cuadrado es 289 y 2 por 4 por 17 es 136 y ese 0.8191 es el coseno de 35 grados. Entonces, ¿verdad? Si nosotros realizamos esas operaciones, 16 más 289, eso es 305, y 136 por 0.8191, eso pues nos da un resultado de 111.39. Ahora, vamos a restar 305 menos 111, 39,76 y nos da 193.6024. Usted sabe que para eliminar ese cuadrado de la L, porque nos interesa solo la L, pues aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? A esa expresión, pero también al otro miembro le vamos a aplicar la raíz cuadrada para no alterar la ecuación. Eliminamos, ¿sí? Eliminamos esta raíz con este cuadrado y solamente me queda que L, que es lo que quería, es 13.91 metros. ¿Qué podemos sacar entonces de conclusión? Que el granjero no tiene, ¿sí? No tiene los 38 metros de lazo que necesita para poder hacer el corral. Y esa sería, si sumamos, ¿verdad? 4 más 17 más 13, 91 nos da 34.91 metros. Entonces podemos decir que no tiene lo suficiente para hacer el corral. Prácticamente le faltan aproximadamente 3 metros y algunos centímetros. Bien, pero lo que queríamos era usar, ¿verdad? O la ley del coseno para encontrar un lado del triángulo que se nos presentaba. Vamos a pasar entonces a otro ejemplo para tener más sobre las aplicaciones que están en el libro de texto. Nos presentan otro ejemplo, dice un grupo de exploradores está aprendiendo a navegar para un viaje de supervivencia. Sobre un mapa les han ubicado 3 puntos que deben visitar, tal como se observa ahí. Sin embargo, necesitan conocer las medidas de los ángulos para saber qué tanto deben girar. ¿Cuáles son los ángulos que deben girar para poder visitar los 3 puntos? Bueno, ese triángulo pues más o menos lo podemos dibujar así.
Le vamos a poner la medida 22 metros, 31 metros, 45 metros. Y lo que vamos a hallar son los ángulos. En este caso lo vamos a identificar como alfa, beta y gamma. Bien, ¿qué vamos a utilizar ahí? Es lo importante. ¿Qué vamos a usar? Bueno, como tenemos los tres lados, les decía yo en clase anterior que cuando tengamos tres lados, vamos a usar la ley del coseno. Entonces, vamos a tomar como referencia este 45, ¿sí? De lado 45, y estos dos lados los vamos a ocupar para sumar sus cuadrados. Entonces la fórmula nos quedaría así. El cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados menos el doble producto, ¿verdad? Menos el doble producto de dichos lados conocidos por el coseno del ángulo que se comprende entre ellos. ¿Cuál es el ángulo que está comprendido entre 22 y 31? Es beta. Por eso colocamos ahí coseno de beta. Desarrollando esas expresiones, nos queda esa situación. Usted lo puede corroborar con su calculadora y obtenemos esos resultados. Vamos a sumar 484 más 961 y obtenemos 1445. Ojo aquí, 1445, fíjese bien, no lo podemos operar con 1364. ¿Por qué? Porque 1364 se está multiplicando por el coseno de beta. Entonces, antes de operar aquí, tendríamos que tener este resultado. Por lo tanto, como no se pueden operar, vamos a pasar este 1445 al lado de 2025 y nos queda esa situación. Y 2025 menos 1445, eso nos queda 580. Y mira, al otro lado del igual, nos queda menos 1364. Este menos pues no se pierde todavía. Ahora, este menos 1364 se está multiplicando con el coseno de beta, lo vamos a pasar a dividir y nos queda 580 entre menos 1364. Luego 580 lo vamos a dividir entre menos 1364 y nos queda menos 0.4252 y ya nos queda el coseno de beta casi despejado. Ahora, para hallar el ángulo beta, este coseno lo vamos a pasar al otro lado después como coseno inverso y nos queda coseno a la menos 1 de menos 0.4252 igual a beta. Y haciendo uso de la calculadora, ¿verdad? Shift, coseno de menos 0.4252 nos va a dar la respuesta de 115 grados. Ya tenemos entonces que el ángulo beta tiene un valor de 115 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a encontrar alfa o gamma y eso lo hacemos usando la ley del seno. Ya podemos utilizar ley de seno y comparamos 45 entre seno de beta es igual a 31 entre seno de alfa. Es decir, tomamos el lado conocido con el ángulo conocido y vamos a hallar alfa. Pero como beta ya sé que vale 115, ahí solo lo sustituimos y hacemos las operaciones. 45 entre seno de 115, eso nos da un resultado de 49.65 y sigue siendo igual a 31 entre seno de alfa. Como quiero hallar alfa, este seno de alfa lo vamos a pasar para acá y el 49.65 lo pasamos hacia donde estaba el seno. Es decir, hacemos un intercambio, ¿no? Para que el seno de alfa nos quede en la parte de arriba y nos resulta esa operación. Ahora, si nosotros dividimos 31 entre 49.65, obtenemos un resultado de 0.6243. Nuevamente, como queremos hallar alfa, usted sabe, va a pasar el seno al otro lado del igual, lo deja como seno inverso, y nos va a quedar que alfa es igual a 38 grados cuando sacamos el seno inverso de 0.6243. Ya teniendo dos ángulos, para hallar el tercero es más fácil porque yo sé que la suma de los tres ángulos siempre es 180. Entonces, como ya sé que alfa y beta
valen 115 y 38 respectivamente. Lo sumamos con gamma y 115 más 38, eso nos da pues 153. Y finalmente vamos a despejar gamma. Vamos a trasladar el 153 hacia el otro lado y nos queda 180 menos 153, por lo tanto gamma es igual a 27 grados. Con eso ya tenemos entonces los tres ángulos que necesitaban los exploradores para poder emprender su viaje. Entonces, hemos aplicado tres ejemplos que están ahí en el libro de texto utilizando leyes de seno y coseno. Como ustedes han podido ver, es un complemento de los temas que ya veíamos anteriormente con los triángulos oblicuángulos. Nos vemos entonces en la próxima explicación con más contenidos en esta área de geometría y trigonometría. Copien por favor estos ejemplos en su cuaderno de texto.